A ver, yo creo aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar, dándole continuidad pues al tema de cáncer, sobre un tema que es súper importante para el odontólogo como tal, no solamente el general, sino los especialistas, porque somos tanto periodoncistas como estomatólogos los que más vemos este tipo de pacientes, tanto porque diagnosticamos la lesión de cáncer, como porque estamos pendientes del proceso de evolución de su tratamiento. Y obviamente tenemos que estar muy pendientes de las complicaciones orales que se dan en los pacientes en tratamiento, bajo tratamiento oncológico. Entonces, por eso este tema, que siempre lo incluyo en el programa, porque pues me parece importante que abran su mente frente a estas complicaciones que vamos a ver acá. ¿Por qué me atrevo a hablar de este tema? Porque tengo la experiencia hace ya 22 años de trabajar con el grupo multidisciplinario en el servicio de oncología. 15 de esos 22 años los trabajé en el hospital infantil con el grupo de oncólogos del Occidente y ahorita soy como la especialista a quienes ellos consultan. No trabajo directamente con ellos, pero les apoyo de manera externa el manejo de este tipo de pacientes y el diagnóstico. Entonces tengo pues como una experiencia importante en este tema y me gusta mucho hablarlo, y me siento muy tranquila de que esto quede en conocimiento de las nuevas generaciones, porque pues obviamente nosotros ya vamos como de salida y son ustedes los llamados a motivarse a seguir tratando este tema. Simplemente pues a recordarles un poquito el proceso pues con Pedro Felipe, ¿cierto? Para enfocar pues o llevarle como la continuidad. A Pedro pues le hicimos el diagnóstico oportuno, se le hizo el diagnóstico de carcinoma escamocelular, se definió exactamente el punto donde tenía la lesión. Cuando ya tenemos o cuando vamos en este paso, el paso a seguir es llevar al paciente a un comité de tumores de cabeza y cuello. Yo, Eliana Muñoz, ni César Munar, ni el Manuel Loaiza, o sea, Maxilos, nadie trabaja en este tema solo. Todos hacemos parte de un equipo, de un comité de tumores de cabeza y cuello. En Caldas, el comité de tumores de cabeza y cuello está liderado por el doctor Andrés Chala, y en ese equipo llevamos los pacientes, los que yo diagnostico, los que diagnostican en el CES, los que diagnostican en Santa Sofía, en los consultorios particulares. Bueno, el paciente que sea de cáncer de cabeza y cuello tiene que pasar por este comité. ¿Qué hace el comité de tumores? Evalúa clínicamente al paciente, ¿listo? Vemos clínicamente al paciente qué tan posible es hacerle uno u otro tratamiento. Hacemos la evaluación de los estudios imagenológicos para poder definir en qué estadio está el paciente. Evaluamos los resultados de la biopsia, o sea, verificamos que la biopsia efectivamente diga carcinoma escamocelular para poder empezarle un tratamiento y le hacemos con todo lo anterior una clasificación del tumor según TNM. TNM, creo que lo tienen pues claro desde el pregrado, pero les voy a dar una recordadita. El T se refiere al tamaño, N a si tiene nódulos, me refiero a ganglios linfáticos en cuello, y M que tenga metástasis. ¿Cómo definimos esto? Lo definimos por medio de exámenes, tanto la parte clínica como la parte de imagenología. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Examinamos la tomografía computarizada de cabeza y cuello, la resonancia magnética si así lo requiere, la tomografía por emisión de positrones, que fue el caso, por ejemplo, de Pedro Felipe, evaluar ecografías o endoscopias, lo que tenga el paciente, listo, el examen imagenológico que le hayan ordenado. Doctora, qué Entonces, pena. La N, ¿qué quiere decir? Es que para mí es primera vez que yo veo esa ah, clasificación. ok, nódulos, los nódulos Gracias. linfáticos, o sea, que tengas adenopatías en cuello, ¿listo? Y la M es de metástasis, o sea, que tengas ya metástasis, y eso lo definimos con las tomografías de tórax, porque hacia el pulmón es hacia donde primero hace metástasis las lesiones de cáncer oral, ¿listo? Listo, gracias. Ok, ¿a qué se refiere entonces T? T es el tamaño del tumor, ¿listo?
Entonces, lo podemos tener de 1 centímetro, como el tamaño de un frijol, de 2 centímetros, como de una almendra, de 4 centímetros, como de una nuez, y de 5 centímetros, como de un limón. Esos son los tamaños que más o menos tenemos pues como en nuestra mente para poder hacernos o imaginarnos más o menos como hacia el tamaño del tumor. Y se le da un valor, ¿listo? T0, pues es que no hay evidencia de tumor. Entonces, por ejemplo, Pedro, inicialmente cuando no teníamos el PET scan, pues era un T0 porque no sabíamos dónde estaba el tumor. Pero cuando ya apareció el tumor y vimos el tamaño, que era de 2 a 4 centímetros, pues le pusimos un T2, ¿listo? Entonces, dependiendo del tamaño, le vamos a dar un T. T0, T1, T2, T3 o TIS, que es un carcinoma in situ, ¿listo? Em, Luego nos vamos a los nódulos linfáticos o los ganglios linfáticos regionales a nivel de cuello, que esos son los que nos interesan. Entonces, para los tumores de cabeza y cuello, pues se considera obviamente los cervicales, no vamos a tomar los inguinales o los axilares, pues para qué si los primeros que van a tener o van a recibir esas células son los linfáticos del cuello. Para determinar esa categoría, entonces vamos a considerar ¿cuántos, cuántas adenopatías le sentimos al paciente? El tamaño de esas adenopatías y si están solamente al lado derecho o al lado izquierdo o están bilaterales, ¿listo? Si están en los dos lados. Entonces aquí nos vamos a las adenopatías. Usted por eso tan importante que cuando tenga cualquier tipo de lesión a nivel de cavidad oral, que usted sospeche que eso pueda ser maligno, usted palpe, ¿listo? ¿Qué tiene que palpar? Estas cadenas ganglionares. Entonces tiene el nivel 1 de cuello, nivel 1 de cuello, toda esta zona, estamos hablando del área, perdón, submandibular, desde el mentón hacia el área mandibular, ¿listo? Como hasta el ángulo mandibular. Luego nos vamos al nivel 2, que es esta parte de arriba, ¿listo? El nivel 3, que es la mitad del cuello, como viniéndonos, como haciéndole una copia a la yugular, ¿listo? Recuerden que los ganglios linfáticos están pegados de las venas, entonces por eso les hablo de la yugular. Entonces viene aquí ya a nivel de la yugular, el 2B, el 2A, el 3 y el 4, que cae hasta el área de clavícula. Entonces hacemos palpación de todo este nivel de este nivel ganglionar. El 5A y el 5B son un poquito más posteriores, son detrás del esternocleidomastoideo y ese pues no nos interesa tanto, pero igual se palpa. ¿Listo? Entonces, ¿hacia dónde van a ir las células malignas que se sueltan, esas células malignas que no tienen desmosoma ni hemidesmosomas y se empiezan a filtrar a través del sistema linfático? Vienen a caer a este sistema. ¿Dónde estaba el de Pedro? Pedro venía más o menos a este nivel, ¿cierto? A nivel 3 era donde ya estaban las células marcadas o ya habían células malignas en el nivel 3 de cuello. ¿Listo? Y M se refiere a la metástasis. Entonces, si hay evidencia de metástasis a distancia, si hay evidencia positiva o negativa de esa metástasis. Entonces, M0, pues que no hay evidencia. Y M1, que vemos adenopatías, perdón, lesión de metástasis a distancia. En cáncer de cabeza y cuello, como les decía ahorita, las más comunes a nivel pulmonar. También podemos tener a nivel óseo, a nivel hepático y a nivel cerebral. Son de menor incidencia, pero igual hay que tenerlas pues presentes. ¿Listo? Y evaluar también ganglios a nivel de mediastino, pero cuando tengo esas metástasis positivas. ¿Listo? Y esto es nuevo, relativamente nuevo, bueno, relativamente porque pues esto ya lleva algunos años, pero estoy segura de que para ustedes esto es nuevo. También estamos midiendo en el paciente el DOI. El DOI es como la profundidad de invasión, o sea, qué tanto en la histología está invadida la lesión de cáncer, qué tanta profundidad. ¿Para qué me sirve eso? Para determinar la probabilidad de invasión linfática. Entonces, cuando me llega a mí el resultado de la biopsia, en el en la primera valoración que yo le hago al paciente, por lo general el patólogo me manda el DOI. Entonces, el patólogo me dice, DOI de 5 milímetros o DOI de 8 milímetros. Dependiendo del tamaño de qué tanta profundidad se me esté dando en la invasión ya de esa lesión, pues voy a tener
Riesgo de metástasis nodales ocultas, o sea, riesgo de que estas adenopatías no las esté palpando. ¿Listo? Entonces, si el DOI es mayor de 8 milímetros, ¿sí? Mayor de 8 milímetros, o sea, está tan profundo, mayor de 8 milímetros no es nada, ¿cierto? Es menos de un centímetro, pero en histología esto es horrible. Entonces, si el DOI me da a mayor a 8 milímetros, quiere decir que estas metástasis a nivel linfático, puede ser que yo no las esté palpando, pero en un 41% las puedo tener. Que tenga una incidencia de metástasis generalizadas. Bueno, ahí sí, pues con mayor razón, 65%. Y miren esta, porcentaje o posibilidad de muerte del paciente, 35%. Entonces, siempre que yo tengo el diagnóstico del cáncer a nivel histológico, debo buscar el DOI, debo buscar la profundidad de invasión de esa lesión maligna para dar ese pronóstico al paciente. ¿Listo? En el comité de tumores, entonces se lleva al paciente. Cuando ya estamos allá, pues ahora obviamente se está haciendo por vía virtual. Este es el doctor André Chala, el doctor Pava, que es el patólogo, y por aquí se ve algo del doctor Munar, que es el maxilo, y aquí estoy yo por aquí en un ladito. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Los llevamos al comité de tumores con toda esa imagenología, con la biopsia, con el DOI, con todo. Y en ese comité se define, ¿cierto? Entre todos se define qué terapia le vamos a hacer a ese paciente. Hay varios tipos de terapia, hay varios tratamientos oncológicos que se pueden manejar. Primero, remoción quirúrgica del tumor. Entonces, se ven las condiciones del paciente y se define si el paciente es candidato a esa cirugía. ¿Listo? Esto lo vamos a ver cuando veamos la toma de biopsias. Es mejor que cuando yo tenga una lesión pequeña, digamos de un centímetro, y si yo digo, yo no me siento capacitada para hacer esta biopsia, porque lo ideal es hacer una biopsia excisional, pues lo remito a un cirujano que esté en capacidad de hacerlo, porque esa biopsia excisional puede ser el tratamiento definitivo para ese paciente. O sea, que yo no le deje pedacitos de células allá, que no le siembre células a nivel linfático, a nivel sanguíneo. Entonces, de esto vamos a hablar cuando hablemos de biopsias. Me recuerdan, por favor, que toquemos ese tema. Porque la biopsia puede ser el tratamiento definitivo. En cambio, cuando yo le tomo la biopsia, digamos, a un paciente pensando que eso sea una lesión maligna y se la tomo incisional, o sea, le tomo solamente una parte, pues estoy sometiendo al paciente a una siembra de células tumorales, estoy sometiendo a ese paciente a una posibilidad de que necesite después una cirugía muchísimo más grande o que ya haga metástasis a nivel de cuello. ¿Listo? Entonces, en biopsias menores de o sea, de entre un centímetro y medio, si usted no se siente en capacidad de hacer bien esa biopsia con unos márgenes grandes, es mejor que lo remita a un cirujano de cabeza y cuello, un maxilo, a un estomatólogo que esté en capacidad de hacerlo, para que en una sola cirugía, en la toma de la biopsia, ya el paciente quede en curación. ¿Listo? ¿Qué, perdón, qué otro tratamiento se le puede ofrecer al paciente? Bueno, sí, se le hace la resección de la lesión, mire el tumor acá, ¿cierto? Abordaje quirúrgico, pero obviamente con un análisis de definir si eso es compatible con la vida del paciente, ¿cierto? O sea, retirarle esta lesión dependiendo del tamaño. Si esto no fuera externo, sino por el contrario fuera interno, lo más seguro es que esta paciente no habría tenido chance en cirugía, ¿cierto? Entonces no depende tanto del tamaño de la lesión, sino de qué estructuras anatómicas esté comprometiendo y si hay posibilidad o no de hacerle cirugía. ¿Listo? Segundo tratamiento a ese paciente, radiación. Entonces se define, bueno, le vamos a hacer cirugía más radiación o le vamos a hacer solo radioterapia. ¿Listo? La radioterapia se hace con estos equipos. Este es el equipo nuevo, es lo último que hay en tecnología, se llama CyberKnife. Es un equipo de radiocirugía estereotáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que va exactamente al punto donde tengo la lesión. No es como los equipos generales, ¿cierto? Los que tenemos en todos los hospitales, que es un equipo de radiación donde marcan el área de radiación, pero se irradia
media cabeza, ¿cierto? Para irradiar un cáncer que tengo en lengua. ¿Sí me explico? ¿Es claro? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. este Mira, equipo es súper bueno y sí, ojalá que nunca les pase, pero en caso de que tengan o un paciente o un familiar que tenga cáncer y requiera cirugía, eso no solamente para cabeza y cuello, es para cualquier parte del cuerpo, y requiera cirugía, busquen un equipo que sea CyberKnife, o sea, que esa radiación vaya exactamente al punto donde está la lesión de cáncer, para que no me haga alteración de los tejidos alrededor de esa área de cáncer. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa por lo general en el paciente con radioterapia? Pues que no están con este equipo y lo que me hacen es irradiarme todo esto para un cáncer que tengo en lengua y entonces de paso acaban con las glándulas salivares, acaban con la mucosa, acaban con el gusto, bueno, con todo. Y resulta que el cáncer está solamente en lengua, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el CyberKnife. ¿Qué otro tratamiento le ofrecemos al paciente? Quimioterapia. Y la quimioterapia está definida según el medicamento que tiene una función específica en el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, el cisplatino es un medicamento que detiene el ciclo de vida celular. ¿Se acuerdan que hablábamos que el cáncer es una lesión de unas células que están enloquecidas que se replican rápidamente? El cisplatino, ¿qué hace? Detiene esa replicación del ciclo de vida celular. Hay otros que es el afatinib, el cetuximab, detienen los receptores de crecimiento epidérmico. Entonces, acuérdense que esa célula tumoral tiene unos factores de crecimiento que son como el acelerador para decirle a ese ADN, replíquese rápidamente que necesitamos, perdón, crecer. ¿Qué hace el afatinib y el cetuximab? Lo que hacen es reducir ese factor de crecimiento epidérmico en ese tumor. Entonces, no crece la lesión. Tenemos otro medicamento que es el pembrolizumab y el nivolumab. Esto lo que hacen es que en las células de cáncer normalmente tienen una proteína que se llama PDL1. Esa proteína PDL1 no permite que las células T las ataquen, es como una caparazón que se pone en las células tumorales para que las células T que están continuamente vigilando su sistema, pues no las detecten y no puedan atacar a esas células malignas. Entonces, ¿qué hace ese medicamento? Bloquea el PDL1, le quita esta caparazón a la célula maligna, le quita el PDL1 y obviamente queda expuesta, entonces la célula T la detecta y la elimina. ¿Listo? Esas son las terapias. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas terapias? Eso no es que yo me lo inventé, que es que yo dije que es lo que el doctor Chala quiera. No, nos vamos a la guía. Estas guías que se actualizan cada año. Esta es la del 2020, ya debe estar la del 2021. Se actualizan cada año. Entonces entramos a la guía, le vamos dando clic según lo que tenga el paciente. Estamos con un cáncer de piso de boca, de lengua, de reborde alveolar, de trígono retromolar o de paladar duro. O sea, cualquiera de estos. ¿Listo? Le hacemos los exámenes, clínicamente detectamos que efectivamente sí tiene un cáncer, el examen nos dice que efectivamente así pues se diagnostica. Si se requiere un examen de una radiografía panorámica, pero igual si se tiene el PET-scan pues no hay necesidad, pero igual siempre, por lo general siempre la pedimos. Evaluamos el paciente, ¿cierto? Verificamos a nivel odontológico. Mire que el Instituto Internacional de Cáncer nos dice, ojo, que esos pacientes tienen que pasar por una valoración odontológica previo al tratamiento. Hay que evaluar la parte nutricional de ese paciente. Yo no puedo empezar un tratamiento, sea cual sea, sin que ese paciente haya pasado por nutrición o por odontología, porque después se me va a complicar ese paciente. Debo verificar que el paciente elimine el hábito del cigarrillo y debo consultar, aunque no es para el caso nuestro, pero consultar la posibilidad o el deseo de reproducción de ese paciente, aunque igual para nosotros no tiene pues efecto, pero igual está dentro de las lesiones de cáncer de cabeza y cuello.
Entonces definimos todo esto y nos vamos entonces al comité de tumores. Y el comité de tumores entonces dice, bueno, esta lesión es un T1 o un T2 y no tiene metástasis. Entonces le damos clic acá y nos lleva al tratamiento. O no, es un T3, o sea, es un tamaño de un limón, de una nuez y no tiene metástasis. Entonces le damos clic a este de acá. O es un T4, N0, o no necesariamente podemos pensar en resecar esa adenopatía, o tiene metástasis, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la condición del paciente, le doy clic acá y me lleva al tratamiento. Entonces, T1 o T2, N0 preferiblemente cirugía, entonces definimos, bueno, ese paciente entonces va para cirugía. Pero en esa cirugía se puede hacer o no disección de cuello. Disección de cuello es que si estos nódulos están positivos, pues hay que entrar hasta el cuello y eliminar esos nódulos, ¿listo? O me dice, no, reseque el primario y váyase al cuello del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado donde está la lesión. Si la lesión es una úlcera en lengua en el lado izquierdo, entonces reseque los nódulos del lado izquierdo y listo, ¿cierto? O me dice, no, haga resección de esa lesión, haga la disección de estos nódulos, pero si estos nódulos en la biopsia salen positivos, váyase para radioterapia. ¿Listo? Entonces se van haciendo cada paso. Esto no es a gusto de ninguno de los del comité. Se va tomando cada paso. ¿Listo? También depende obviamente del paciente. ¿Listo? Bueno, y aquí se toma entonces la decisión de si se va a hacer radioterapia, entonces a cuántos grays, si es a 70, que esto es pues lo peor para nosotros, por cuánto tiempo se le va a hacer ese tratamiento. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahora sí, entonces ya con cuando se le empieza el tratamiento al paciente, entonces tenemos que nosotros entrar a jugar y pensar, bueno, decidieron allá en el comité de tumores que le van a hacer radioterapia. Entonces viene con Eliana Muñoz o con el odontólogo, con ustedes o con el que sea, y usted entonces tiene que empezar a pensar, ¿qué tejidos se me van a afectar con esa radioterapia que le van a hacer a ese paciente? Y lo primero que tienen que pensar es el epitelio oral, las glándulas salivares y la piel, ¿sí? Y usted tiene los tres, los tiene ahí en su cavidad oral. El epitelio oral, ¿por qué? Porque tiene un recambio entre 15 a 21 días y la radioterapia entra al sistema y acaba con todo lo que se replique rápidamente, porque ella pues está buscando células que tienen un alto metabolismo, entonces, y una alta replicación. Entonces, ¿qué pasa con el epitelio? Si es un epitelio nuevo entre 15 a 21 días, eso es un epitelio que está activo todo el tiempo. Entonces, obviamente la radioterapia va a afectar ese epitelio. Listo, va a dañar esas células de la capa basal, las va a eliminar y para que no se repliquen más. La pobre radioterapia pensando que esas células de la capa basal son también células malignas porque sabe que se están replicando rápidamente. ¿Listo? ¿Qué otro tejido se me afecta? Las glándulas salivares. Esto es, mejor dicho, la radioterapia es el acabose para las glándulas salivares y no se recupera. ¿Sí? Cuando el paciente le pregunte, doctor, pero algún día voy a recuperar mi saliva. No, no la va a recuperar. Es muy difícil. Desde la última sesión de radioterapia tienen que pasar 6 meses para que elimine como todas las complicaciones que se dan por radioterapia. Y así pasan los 6 meses, las glándulas salivares difícilmente se recuperan, difícilmente. ¿Listo? Y la piel, pues obviamente también va a fallar o también se va a ver afectada porque la piel también tiene recambio constante y se va a pigmentar, se va a volver como negra, como oscura y se va a deshidratar. ¿Listo? Em, y la quimioterapia, si al paciente se le define que se le va a hacer quimioterapia, debo pensar cuáles son las células que se van a ver afectadas por la quimioterapia. Entonces son las plaquetas, los leucocitos, el epitelio, los folículos pilosos, ¿sí? En los folículos pilosos, en nosotros, en la parte de odontología de cáncer de cabeza y cuello, no se ve tanta esta afección, porque los quimioterapéuticos que se mandan en algunas lesiones de cáncer no necesariamente tienen afección en folículos pilosos, ¿listo? Pero pues para cultura general,
cuando se afectan los folículos pilosos, ellos se afectan porque el 90% de la etapa de vida de un folículo piloso está en etapa anágena, o sea, está en etapa de generación de crecimiento del pelo. Entonces, obviamente, si está activo, pues la quimioterapia acaba con todo lo que se esté replicando rápidamente. ¿Listo? Este es un cuadro resumen, pues la letra está muy chiquitica, pero si hacen el intento de tomarle un pantallazo, ahí les queda el resumen de todas las complicaciones que se derivan de tratamientos oncológicos. ¿Listo? En caso de que alguien de los que van a presentar el caso clínico se derive pues hacia esta parte. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos pues hacia la primera manifestación oral, que es la serostomía, la primera complicación más frecuente que vemos. Las glándulas submaxilares son si bien no son las más grandes, son las que más producen saliva. El 69% de la saliva la producen las glándulas submaxilares. Tengo dos, son bilaterales, ¿listo? La saliva produce inmunoglobulinas, lactoferrina, lisosimas y lactoperoxidasas. Todos esos elementos son fundamentales para mantener una homeostasis a nivel de cavidad oral y mi pH elevado, o al menos a nivel pues, de 7. Cuando no tengo saliva, lo primero que se me va a ver afectada es la mineralización del esmalte. Entonces, este es un corte histológico del esmalte, como un corte longitudinal del esmalte, y les estoy mostrando acá que cuando tengo placa o cuando tengo un aumento de acumulación de placa a nivel del esmalte o de la cavidad oral, esa placa es ácida. Y todo lo que yo tengo aquí adentro, que son mis fosfatos dentro del esmalte, les gusta la parte ácida. Entonces, como detectan que por fuera del esmalte hay más ácido, ellos se salen, ¿sí? Se liberan de la parte del esmalte, dejándome unos canales dentro del esmalte, que es donde se me va a desmineralizar el esmalte y donde es posible que las bacterias empiecen a ingresar para empezar a depositar ahí sus residuos y obviamente esos ácidos empezar a dañarme a dañarme el esmalte y generar caries, ¿listo? Pero lo primero que voy a detectar en ellos es la desmineralización del esmalte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como odontólogo en un paciente que va a ser sometido a radioterapia o a quimioterapia? Lo primero que le tengo que hacer es una profilaxis súper buena, ¿cierto? Mantenerlo súper bien en la parte de higiene oral y remineralizar ese esmalte. ¿Con qué? Póngale flúor, póngale MyPest, póngale lo que quiera. Yo utilizo MyPest en el consultorio, ha dado muy buenos resultados, pero si le gusta más el flúor, el barniz de flúor, póngaselo. Lo importante es que remineralice esto, ¿listo? El paciente le consulta a usted, le dice, doctor, es que me van a hacer quimio, radioterapia en cabeza y cuello. Ah, bueno, chao. Por favor, no vuelva por aquí hasta que pasen un año después de su última dosis de radioterapia. No, no, al contrario, ese es el paciente que usted tiene que tener en el consultorio. El paciente tiene que estar en controles continuos con usted todo el tiempo. Y esta parte de remineralización es súper, súper importante para todo el proceso que se viene en ese paciente. Entonces, ¿qué voy a evitar? Perdón, ¿qué voy a evitar em, con la remineralización del esmalte? Voy a evitar caries, obviamente enfermedad periodontal porque lo mantengo limpio todo el tiempo. Hay que educar al paciente en la parte de higiene oral y obviamente infecciones fúngicas. ¿Listo? Recuperemos la saliva de ese paciente. Hay que recuperar la saliva artificial es súper importante porque necesito elevar esos niveles de pH, ¿sí? Subir ese nivel de pH y eso lo logro con elementos como esto. El salivar viene en frasco de 120 mililitros, se hacen dos puffs, eso trae un dispensador que sale un spray, entonces se hacen dos puffs sobre la lengua cada 2 horas y el paciente se pasa eso por toda la superficie. Eso lo que va a hacer, hidratar. ¿Listo? MyPest, que es el que yo utilizo, esto es una crema que se pone esta cantidad en el dedo y se aplica sobre todas las superficies dentales. Se deja durante 2 minutos, eso se hace todas las noches, durante todo el tiempo, más o menos un mes, 2 meses, hasta que termine toda su fase de tratamiento. ¿Y esto qué hace? Remineraliza el esmalte. ¿Listo? Em, Otra complicación que se presenta, la segunda, es mucositis. Perdón, la mucositis es, qué pena que con este micrófono aquí se oye todo cuando trago y todo.
Bueno, la mucositis es lo peor. Es la complicación aguda, resulta del tratamiento antineoplásico, afecta a pacientes sometidos a quimio y radioterapia de altas dosis de cabeza y cuello y puede tener un impacto negativo en el tratamiento sistémico. El paciente se puede morir por esta complicación. El paciente deja de comer por esta complicación y si no come, pues no tiene nutrientes. Y si no tiene nutrientes, ¿cómo hace para recuperarse? Em, no se puede hacer higiene. Y si no se hace higiene, pues las bacterias, virus y hongos empiezan a proliferar. Y si empiezan a proliferar bacterias, virus y hongos, pues voy a tener una sepsis en el paciente porque el paciente no tiene linfocitos, no tiene neutrófilos, porque la quimio y la radio acaban con todas esas células. ¿Listo? Entonces, mucositis es una complicación que puede derivar en muerte del paciente. ¿A quién Doctora, en ese afecta caso, más? ¿qué se puede hacer? Sí, ya, Ah, ok, ya ya. vamos a esa parte. ¿A quién afecta más la mucositis? Afecta más a los pacientes pediátricos que a los pacientes adultos, ¿listo? Y afecta más a niñas que a niños, o sea, son más las afectadas la parte femenina, ¿listo? El 40% de las pacientes que están en terapia citotóxica, o sea, que están en quimioterapia, padecen mucositis. O sea, esto es horrible. El factor tan alto de mucositis es muy, muy alto. Es muy severo, perdón. ¿Qué quimioterapéuticos son los que más me producen mucositis? Entonces, si usted el paciente le dice, doctor, me van a someter, o doctora, perdón, me van a someter a quimioterapia para un cáncer de lengua y me van a poner 5-fluoracilo y me van a poner metotrexate. Ese paciente usted tiene que, mejor dicho, sentarlo, hacerle una profilaxis espectacular, tiene que educarlo en salud oral, tiene que mandar el salivar, que tenga una súper buena higiene, que se aplique el salivar muy juicioso cada 2 horas, ¿listo? Porque lo más seguro es que con estos dos medicamentos muy posiblemente va a tener mucositis. L-asparaginasa es perversa, bleomicina, ciclofosfamida, citarabina, dactinomicina, etoposida. Todos estos generan un alto riesgo de mucositis. Menos común con cisplatino, doxorubicina, entonces igual cuide al paciente, ¿cierto? Porque muy seguramente puede tener pues riesgo. Y es raro tener mucositis con daunorubicina, vinblastina y vincristina. ¿Listo? Ahora, con radioterapia para mucositis, igual, pacientes que me les van a someter a 70 grays, o sea, cuando yo estoy en el comité de tumores y veo que al paciente le van a poner 70 grays, el paciente el otro día tiene que estar en mi consulta para poderle hacer toda la fase de prevención de mucositis. ¿Listo? Que ya la vamos a ver ahorita. Afecta vasos sanguíneos, glándulas salivares, epitelios, músculos, dientes, o sea, la radioterapia acaba con todo lo que se esté replicando rápidamente. El 97% van a presentar algún grado de mucositis, por eso sus pacientes al otro día tienen que estar conmigo para darles todas estas explicaciones. Y el 50% pueden desarrollar hasta grado 3 o grado 4, que son las mucositis más severas. ¿Listo? Bueno, esto ya les hablé del CyberKnife, está en Medellín, creo que Barranquilla también tiene un equipo y Bogotá en la Fundación Santa Fe. Mucositis en pacientes con trasplante de médula ósea. En algunos pacientes como tratamiento se les ofrece trasplante de médula ósea y se presenta más o menos en el 75% de esos pacientes. Entonces son los pacientes que también deben ser sometidos a una valoración por estomatología, por periodoncia, para poder definir qué tiene que hacer usted de mantenerlo súper bien para que esto no se dé en esos pacientes. ¿Qué pasa entonces en la mucositis? Vamos a ver aquí como la patobiología de la mucositis. Este es el epitelio sano, el epitelio normal, listo, el epitelio sin ningún problema, no tiene nada, no le hemos empezado la quimio ni la radioterapia. Tejido epitelial, tejido conectivo, con sus vasos sanguíneos perfectos, con sus fibroblastos, sus células neutrófilos, etc. Ahora, el día cero, o sea, hoy empieza quimioterapia, que están en estas flechitas como que entraran por los vasos sanguíneos, porque la quimioterapia es o vía oral o es por vía intravenosa. O irradian al paciente, no los dos al tiempo, pero o uno o el otro. Entonces, o entra la quimioterapia o entra la radiación, ¿listo?
¿Qué busca la radiación o la quimioterapia? Se van a buscar en el tejido donde ellos llegan, donde más se estén replicando las células, donde se estén replicando rápidamente. Obviamente, pues las células de cáncer, ¿cierto? Que son las que están, mejor dicho, a full en replicación. Pero también se encuentran otras que también se replican rápidamente. Entonces, esta es la mucosa oral. La radiación entra y llega a estas células de la capa basal y destruyen el ADN, destruyen el núcleo, empiezan a generar en el tejido conectivo liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 11, que son las perversas en la parte del sistema de la parte inflamatoria. Entonces, todo esto se inflama, estas células de la capa basal no generan nuevas células porque pues las dañaron, ¿cierto? O sea, no hay forma de que se repliquen y pasan entre 2 a 5 días y este epitelio se va disminuyendo de espesor. Si usted se lo ve ahorita en el espejo, su epitelio es rosado, perfecto, rosado pálido. Pero cuando se empieza a adelgazar la mucosa, las capas superficiales del epitelio, cuando se empiezan a adelgazar, se empieza a traslucir esa fase inflamatoria que tengo acá en el tejido conectivo y obviamente los vasos sanguíneos que tengo en el tejido conectivo. Entonces, ¿cómo lo voy a ver clínicamente? Eritematoso. ¿Sí? Voy a ver más rojo, más roja la mucosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que el epitelio se me está adelgazando. Pasan 10 días y esto ya no se vuelve, como ya no hay nada, ya no hay ni células de la capa basal, eso todo se destruyó, pues viene y se forma entonces la úlcera. En la úlcera no tengo nada de epitelio, entonces todas las bacterias, virus y hongos están perfectos para poder penetrar ese tejido conectivo. Y al penetrar ese tejido conectivo, pues como no tengo células de defensa, porque esas células de defensa están también disminuidas por la quimio y la radioterapia, pues ellas empiezan a hacer entonces su fase de infección. Hasta el día 21, las células laterales, las que medio sobrevivieron, porque pues obviamente no todas se dañan, pero las que medio sobrevivieron logran volver a tapizar esta úlcera y se vuelve otra vez a formar el epitelio. Imagínese usted un paciente de 2 años que está siendo sometido a quimioterapia por una leucemia o un linfoma y pasa 21 días sin comer. ¿Cómo le parece, doctora Manuela Buitrago, ese panorama? Doctora, bastante complicado porque eso si no come, pues la preocupación a la mamá, el niño, o sea, absolutamente todo. Exacto, si no come no tiene nutrientes y si no tiene nutrientes, pues cómo se va a defender ante semejante enfermedad. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Dicen, esto está en fase ya de mucositis, una mucositis grado 3, grado 4, suspende la quimio y la radio, no más, suspende la quimio y la radio. Entonces, cuando usted suspende el tratamiento de quimio y radio por esta complicación, pues, ¿qué le va a pasar al paciente? Pues las células malignas van a seguir proliferando y pues obviamente el tratamiento de cáncer no va a tener éxito. Entonces nosotros somos claves en esto, somos clave, los odontólogos, los estomatólogos, los periodoncistas, somos clave en esta prevención de mucositis. ¿Cómo clasifica la OMS la mucositis? Ya vamos ahorita para el manejo y la prevención. La OMS entonces clasifica la mucositis en grados. Grado 0, grado 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? El grado 0 es esto. Este es un paciente oncológico. Aquí tiene unas adenopatías duras a la palpación, grandes, un tamaño pues bastante considerable. Y es un paciente que se le hace un diagnóstico de una leucemia. Y el paciente empieza pues su tratamiento con la OMS le dice a esto mucositis grado 0, pero pues yo no estoy de acuerdo porque igual no es mucositis, o sea, grado 0 es que no hay nada, entonces pues no debería existir, pero bueno, eso es la OMS la que define. Entonces en la grado 0 no tenemos nada, ¿listo? Está perfecto. Mire el grado 1. Mire el eritema que se empieza a formar acá, ¿cierto? La mucosa ya se ve edematizada, o sea, hay proceso inflamatorio y hay un eritema que me quiere decir esto, que ya la mucosa está adelgazada, tanto en la encía adherida como en la encía libre, en los labios, en la encía adherida, en la lengua, en el carrillo, en el piso de la boca, donde sea, ya empieza a disminuir el tamaño del espesor de ese epitelio.
El paciente empieza a evitar alimentos duros y el malestar aún es leve, o sea, con anestesia tópica es posible que el paciente ingiera alimentos. Miren aquí la histología de una mucositis, cómo se va adelgazando ese epitelio, ¿cierto? Miren aquí un espesor que podría ser algo más o menos normal, pero está todo desordenado de la inflamación que tiene, y mire cómo se va perdiendo, hasta que queda el tejido conectivo expuesto. Entonces, esto pues obviamente grave, ¿cierto? Por el dolor para el paciente. Mucositis grado 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Hay un incremento del edema, el eritema ya es en toda la mucosa oral, la salivación se vuelve espesa, ya hay presencia de úlceras, ¿cierto? Ya no es solamente el adelgazamiento del epitelio, sino que ya aquí, ay, Dios, sino que aquí ya tengo úlceras activas, ¿sí? El paciente aún es capaz de comer algo de alimentos sólidos, pero con anestesia previa, o sea, tengo que ponerle un anestésico tópico previo para que el paciente se le anestesie la boca y pueda comer. Ahora, tengan en cuenta otra cosa, la mucositis no solamente es en boca. Si usted tiene un epitelio que empieza en la boca y termina en el ano, la mucositis se puede presentar desde la boca hasta el ano. ¿Sí? Creo que te dejen claro eso. Por eso el dolor no solamente es aquí, el dolor es para tragar, el dolor es a nivel cuando van a ir a hacer sus deposiciones, el dolor es severo y el sangrado obviamente. ¿Listo? Entonces hay un dolor moderado. Este es un caso de un niño del infantil, un paciente de 8 años de edad que consulta con esta masa. Entonces yo digo, no, pues esto parece como un absceso, tiene pues como una masa aquí, no sé, paciente, pasémosle al quirófano para retirar esta lesión, hacer una biopsia. Tenía una cosa que nos llamó la atención, era movilidad dental, sin tener nada periodontal. Entonces lo pasamos al quirófano, le retiramos todo esto y veíamos que ese tejido era raro. O sea, ese tejido no era un tejido ni de un granuloma piógeno, ni de un granuloma telangiectásico, perdón, o de otro tipo de lesión reactiva. Era algo tumoral. Entonces lo mandamos a patología y efectivamente pues el paciente resultó eh, con, em, con un linfoma de Burkitt. Bueno, empezó la quimioterapia y nos hizo mucositis. Mire la biopsia de cómo se ve acá la lesión de úlceras múltiples en varias partes de su cavidad oral. Obviamente este es pues solamente una toma de biopsia. Miren acá. Pero ¿para qué les quiero mostrar esto? Para dejarles ver aquí esta parte. Esto es una hifa de cándida. Todos tenemos cándida en cavidad oral. Si yo les hago una siembra ahorita a ustedes, les sale positivo para cándida y las voy a encontrar en cavidad oral, pero ellas no hacen enfermedad, ¿cierto? Porque tengo saliva, porque tengo la mucosa gruesa, porque me cepillo 4 veces al día, lo mismo que lo del BPH. Entonces, ¿qué hace la cándida cuando ya tiene la posibilidad de entrar? Porque no tengo neutrófilos, no hay neutrófilos, no hay linfocitos, y fuera de eso no hay epitelio, no se están cepillando los dientes, pues ella fácilmente penetra hacia el tejido conectivo y empieza a generar infección. ¿Listo? Mucositis grado 2, otro paciente, oncólogos del occidente, miren acá la lesión, tipo úlcera, unas lesiones grandes, tipo úlcera a nivel del piso de la boca, algo también a nivel de carrillos, mírenlo acá. Y mire aquí a nivel del labio inferior, cuando tracciono el labio inferior, esta foto no, no la tomé yo, es foto del médico tratante cuando me las manda, y miren acá la lesión, ¿listo? Mucositis grado 2, mírenla acá, día 0 y día 3, cuando ya le empezamos el tratamiento que les voy a explicar ahorita, ¿listo? Como para tratar de acelerar esa fase de cicatrización. Día 0, día 3. Estas fotos que les estoy mostrando, donde digas día 0, día 3, son las fotos que utilizamos en el estudio que usamos para hacer el ingreso de fitostimulina al país. Entonces, por eso las tengo acá en esta parte, porque fue en oncólogos con quien hicimos ese estudio. Entonces, día 0 y día 3. Miren cómo va evolucionando esa úlcera en 3 días. O sea, lo importante es que el paciente no le duele y pueda comer. Mucositis grado 2, miren acá. Este es el mismo paciente en el paladar, la lesión, y con el tratamiento, mírelo acá, el día 3, que es súper rápido, y el día 3. ¿Qué es importante en esto? Tratar de acelerar esa fase de cicatrización. O sea, yo necesito que el paciente cicatrice lo antes. Lo ideal es que no le dé, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué hacemos para que no le dé. Pero si le da, pues que al menos logremos que cicatrice lo más rápido posible.
Mucositis grado 3, edema y eritema marcado, úlceras que tienden a coalescer, dolor moderado, dieta líquida y la voz se torna disfónica, porque esto ya va hacia atrás, o sea, ya hacia la zona de la faringe también se puede ver afectado el paciente. Entonces tengo más úlceras en la boca, en varios sitios, en la lengua, en el carrillo, piso de boca, en los labios, y ya el paciente no tolera alimentos, o sea, se va solamente con dieta líquida. ¿Listo? Miren la lesión, miren la lengua. El edema en lengua es tan grande que mire, perdón, mire cómo, ay Dios, perdón, pero mire cómo se indenta la lengua, ¿cierto? Del edema que tiene tan severo. Miren acá, todo esto, inflamación, inflamación, úlceras, las úlceras ya activas en el mismo paciente. Mucositis grado 3, mire aquí la lesión, este es el mismo paciente, mira aquí el día 5, y el mismo paciente en la lengua, en el piso de la boca, mire la lesión acá, y el día 5 apenas unos vestigios acá de la fase de cicatrización. ¿Listo? Mucositis grado 3, en una paciente ya más chiquitica, pediátrico. Mire acá las lesiones, y aquí el día 5. Apenas algo aquí de lesiones y estas ya estaban más recuperadas. Este es un caso que me comenta una periodoncista de Pereira, la doctora Sá, una paciente con una leucemia mieloide aguda, polimedicada, ya está pues en fase terminal, con recuento plaquetario de 6.000, ¿sí? O sea, no tiene plaquetas, las plaquetas normalmente son entre 150.000 a 400.000, y aquí tenemos 6.000 apenas. Estas son fotos que le toma la hija, y se observa en la zona izquierda mandibular una lesión blanca que se extiende desde el 37 hasta el 31, con sintomatología, limitación a la apertura, inflamación y dura a la palpación. Pues obviamente porque ya estamos aquí en hueso, 8 días de evolución. ¿Listo? Paciente también con una mucositis severa por el tratamiento oncológico. Aquí como la vamos controlando, apenas quedaba esta parte de lesión al día 5. Día 0, miren aquí otro paciente con mucositis grado 3 y control al día 3. ¿Qué es importante en el tratamiento? Que logremos que el paciente no le duela para que pueda comer y que se forme una costra. Obviamente en la parte donde tengo saliva pues no se va a formar costra porque la saliva no deja formación de costra, pero sí a nivel del labio en caso de que ahí estuvieran las lesiones. Y la grado 4 es la peor de todas, es la más horrible, donde no hay mucosa. O sea, toda la mucosa es una sola úlcera, toda la mucosa oral. La serostomía es marcada, el sangrado es espontáneo, pues obvio porque tengo el tejido conectivo ahí expuesto. La alimentación es imposible, o sea que se va con alimentación enteral o parenteral. ¿Listo? Y vemos otro paciente, entonces usted imagínese un niño de 4, 3 años con una mucositis grado 4 y que le dure 21 días. O sea, ese paciente se muere, pues no sobrevive, es muy complicado. Entonces vemos acá las lesiones, miren aquí atrás, toda la boca es una sola úlcera, la lengua, mire cómo se forman los hilos por la saliva tan espesa que se vuelve. Día 0, el mismo paciente, cuando le retraigo el labio inferior, mire la lesión acá. ¿Listo? Día 3, con el tratamiento, mire cómo va disminuyendo, se ve muy, muy bien. Día 6, ya está perfecto. Y las lesiones aquí del labio también han mejorado mucho y se forman costras. Esto es lo que necesito. Yo no necesito que cicatrice perfecto y que ya no tenga absolutamente nada en 6 días, pero que sí en las partes externas al menos que me forme costra para que esto no se me sobreinfecte. ¿Listo? Aquí vemos otro paciente con leucemia linfoide aguda. Miren todas estas lesiones acá. Vemos otro, lesiones en paladar. Esta mucositis no respeta ni que sea encía adherida o que sea encía libre. Esto se va con todo y se esfacela toda la mucosa. O sea, toda la mucosa es una sola úlcera. ¿Listo? A este paciente, pues les hablo de este porque pues es del que tengo como más seguimiento, o el que incluimos pues en el seguimiento del estudio. Día 0 lo pasamos al quirófano, le quitamos todo ese tejido necrótico, o sea, toca quitarle todo eso. Aquí queda todo ese tejido necrótico para poder empezar el manejo con el fitoestimulina, ¿cierto? Y el día 5 ya vemos cómo va recuperando su mucosa.
Tratamiento para la mucositis. Entonces, en casos como este, pues tenemos que debridar, o sea, esto hay que quitar ese tejido necrótico. Yo no puedo ponerle fitoestimulina o colutorios a este paciente si no he debridado, o sea, esto tiene que eliminarse, todo lo que sea necrosis hay que eliminarlo. Idealmente lo hacemos bajo anestesia general porque pues obviamente el dolor es severo en esos pacientes, se pierde obviamente parte del tejido y puede quedar con algunos defectos, pero fitoestimuline se le aplica cada 2 horas y logramos recuperación de toda esta parte. Entonces, esta es la guía de manejo en paciente oncológico que hacíamos antes. No la copien, por favor, no la copien porque esta no es la que estamos manejando ahorita. ¿Qué les quiero mostrar? Que inicialmente lo que hacíamos era la valoración por odontología y usted qué hace ahí, desfocaliza, enseña técnicas de higiene oral. Le explica al paciente que debe utilizar saliva artificial y enjuagues con agua bicarbonatada. ¿Listo? Con agua con bicarbonato y hace un cepillado estricto con crema dental medicada que puede ser Parodontax o puede ser Bucoten Biogel, que son las únicas dos que están en el mercado que no tienen sulfato lauril de sodio. Recuerden que eso lo hablamos cuando hablamos de úlceras. Durante la quimioterapia, ¿qué tiene que hacer usted? Sigue utilizando, ordenándole al paciente el uso de saliva artificial, enjuagues con agua bicarbonatada, el cepillado estricto y la evaluación diaria para detectar lesiones tipo mucositis como las que estamos viendo. Y si hay lesiones orales, ¿qué hacíamos? Preparábamos un colutorio de salivar, Odontrix y garocaína en gel. ¿De qué aprendimos después? Que la garocaína en gel no se puede mezclar en los colutorios, por eso se la tengo aquí separadita. La garocaína en gel no la puede mezclar porque se le pierden las propiedades a la garocaína. Entonces solamente mezclábamos salivar y el Odontrix, ¿listo? Pero igual seguíamos viendo que seguían apareciendo lesiones, o sea, decíamos, algo tenemos que hacer, algo tiene que haber en el mercado, algo tiene que haber en el sistema, ¿cierto? Para poder ayudar a estos pacientes, primero a que no les dé y segundo a que si les da, pues que cicatricen lo más rápido posible. Entonces seguíamos teniendo estas lesiones, esto pues todos los días eran con lesiones. Preguntábamos y era como hablarle como a una pared, como a una estatua, porque nadie daba razón y en la literatura hay N mil colutorios y N mil cosas para hacer, pero pues en realidad no había como nada bien establecido. Entonces, ¿qué buscamos en la literatura? Encontramos una cosa bien importante para prevenir que a estos pacientes no les dé mucositis y es el láser. El láser blando es un láser, pues obviamente, que lo que va a hacer es que esa luz va a generar a nivel de la mitocondria, de esa célula de la capa basal, empieza a generar energía. Y si yo tengo esa mitocondria generando energía a esa célula de la capa basal, pues no va a haber toxicidad y no se me va a dañar esa célula, o sea, va a quedar como blindada para que cuando llegue la quimio y la radio, pues no se me vaya a dañar, ¿listo? Entonces, este láser promueve una rápida regeneración de los fibroblastos. Entonces, si me da la lesión, igual le aplico también láser para que regenere los fibroblastos lo más rápidamente posible. Y tenía también, o tiene también un efecto protector contra efectos citotóxicos. Por eso lo usamos en prevención, ¿sí? Por eso está utilizado y está documentado muy bien la parte del uso de láser a nivel preventivo. Este es el láser que usamos, entonces tiene dos puntas, una que trabaja a 64 joules y otra que trabaja a 84 joules. La de 64 es la que utilizamos para prevención. Entonces, ¿yo qué hago? Le paso este láser por toda la mucosa al paciente. Toda la mucosa, 1 minuto por aquí, otro minuto acá, otro minuto acá. Toda la boca, 1 minuto. ¿Listo? 1 minuto en cada segmento. Y eso lo hacemos desde el día 0 de la quimioterapia. O sea, al paciente le van a empezar la quimio o la radio hoy. Entonces, hoy le empiezo con el láser, ¿listo? Para poder tener esas células como potenciadas, como que les llegue energía desde la mitocondria y se sigan replicando y no se dejen dañar por la quimio y la radio. ¿Qué más encontramos? Doctora, Dime. y ese láser se puede utilizar pues como para estimular el proceso de cicatrización en otros procesos. Pues Claro, no me claro. refiero pues solo a quimio, pues para evitar la mucositis, sino digamos
en En cirugía, en cirugía, digamos, claro. una gingivoplastia, pues como para ayudar a que la recuperación sea más rápida y el paciente pues no tenga tanto dolor. Perfecto, perfecto. O sea, ustedes a futuro, cuando ustedes monten su consultorio, además de los equipos de periodoncia, tienen que tener un láser. O sea, el láser en periodoncia ya es, em, mejor dicho, es un equipo que tiene que estar en el área de cirugía. Los que manejamos cirugía tenemos que estar manejando láser ya en este momento. O sea, todo lo de regeneración celular y todo lo que tenga que ver con cicatrización, hay que manejarlo con láser. Entonces, ahorita pues porque estamos hablando de quimio y radio y mucositis, pero obviamente esto es de manejo en cirugía. Sí, doctora, muy bien. ¿Qué más encontramos en la literatura? Entonces encontramos las fitoestimulina y a partir de esto fue que empezamos a hacer la investigación para traerlo al país, porque esto estaba en Italia, no estaba disponible en Colombia y desde Italia pues no había posibilidad de ingresarlo porque no era un medicamento que estuviera aprobado por el INVIMA. Entonces necesitamos hacer el estudio para poder aprobar este medicamento. Entonces empezamos a estudiar el fitoestimulina y encontramos pues la posibilidad de que, de que este medicamento lo que hace es estimular o incrementa más bien la síntesis de ADN y de ARN del fibroblasto. Entonces, obviamente eso hace que se genere un proceso de cicatrización mucho más rápido. Eso viene en muchas presentaciones, fitoestimulina trae gel, trae crema, duchas vaginales, bueno, de todo, pero la que usamos en boca es en gel porque tiene carbopol y eso permite que se adhiera a la mucosa oral. Si yo le pongo crema al paciente, no se le va a adherir y la va a botar, se la traga, pues no pasa nada, pero el gel sí se adhiere a la mucosa oral, no necesita mucho, apenas como el tamaño de una lenteja para la aplicación en una superficie. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? La palifermina. La palifermina no la utilizo, es supremamente costosa, es muy difícil pues de que se la prueben a uno en la consulta, entonces pues no la utilizamos, pero pues se las presento como para que en caso de que trabajen algún día en Europa o algo, que allá sí la utilizan más fácilmente. Este medicamento lo que hace es, o es un factor de crecimiento del queratinocito y pues obviamente va a disminuir la gravedad de las lesiones en el paciente bajo quimioterapia. El bicarbonato, doctores, el bicarbonato es fundamental en el paciente sometido a quimio y radio, fundamental. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Después de que se cepilla, ¿cierto? Después de que come o hace su alimentación, se hace su higiene oral y pasan 5 minutos y esta curva de pH se les baja a 5. O sea, normalmente usted tiene una curva de 7. Cuando usted come o se alimenta y no se hace higiene, pues a los 5 minutos tiene esa curva aquí abajo y ella vuelve otra vez y se recupera, pero se baja muy fácil. Entonces, ¿usted qué le dice al paciente? Cada 2 horas tiene que hacerse un enjuague con bicarbonato, ¿listo? Pero hay que saber preparar el bicarbonato, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo preparamos? 5 gramos es una cucharadita de bicarbonato en 100 mililitros de agua y lo mantiene preparado ahí en el baño. Y con eso hace enjuagues cada 2 horas. Hace un bochecito, lo dura 1 minuto y lo bota. Tiene que durar 1 minuto. Si lo dura menos, no le sirve. ¿Listo? Esta guía, sí, tómele la foto, porque esto es lo que hacemos ahorita para prevenir, mírelo aquí, antes de la quimio, para tratar, o sea, durante la quimio, y si ya hay lesiones orales, ¿qué hacemos? ¿Listo? Entonces, antes de la quimioterapia, valoración por odontología, igual, desfocalice, enseña técnicas de higiene, haga las exoncias que tenga que hacer, haga la periodoncia que tenga que hacer antes de la quimio. ¿Listo? Recomienda el uso de saliva artificial, yo utilizo salivar. Explíquele al paciente el cepillado estricto con un cepillo suave, con crema dental Parodontax o Bucoten Biogel que no contengan sulfato lauril de sodio. Ojo con esto. Enjuagues con bicarbonato, 5 gramos en 100 mililitros cada 2 horas durante 1 minuto. Aplicación de remineralizante, yo utilizo MyPES, usted puede utilizar Fluor, MyPES, el que quiera. Y hacemos láser preventivo.
¿Listo? Entonces así tenemos el paciente. Lo vamos viendo diario a ver qué pasa. Durante la quimioterapia estoy pendiente de que esté usando el salivar, de que se esté cepillando, de que esté haciendo los enjuagues con bicarbonato y estoy viendo el paciente diario para ver si presenta lesiones. O sea, no necesariamente tengo que verlo, pero sí hablo con el paciente o por WhatsApp o algo para ver si tiene algún tipo de lesión. Crioterapia. Esto es bien interesante y es decirle al paciente, cuando le estén poniendo la infusión de 5-fluoracilo, por favor dígale a la enfermera que le dé un cubito de hielo y se lo pone en la boca. Mientras le están pasando el medicamento por la vena, usted está masticando hielo. ¿Qué hace el hielo? Hace vasoconstricción de tal forma que el medicamento no llegue hacia la cavidad oral para hacer algún tipo de daño a las células normales, ¿cierto? A las células normales. Entonces, crioterapia es una buena opción. Lesiones orales, cuando ya hay lesiones orales, ¿qué hacemos? Cepillado tiene que ser estricto, ojalá pues con un cepillo suave, con las cremas que ya hemos mencionado. Enjuagues orales, yo solamente mando Bucoterm porque me sube el pH, ¿sí? Mantengo entonces solamente enjuagues con Bucoterm. Fitoestimulina gel y no tiene alcohol, además, por eso lo mando. Es de los pocos enjuagues que efectivamente no tienen alcohol. Hay otros que dicen cero alcohol, pero sí tienen alcohol. Le ordeno fitoestimulina gel cada 2 horas y hacemos la terapia con el láser. Colutorio, hacemos la preparación con Odontrix, salivar y aparte garocaína en gel 5 minutos antes de comer. O Benzirin verde también puede ser, porque tiene anestésico, el aseptic. Entonces se hace un spray, en 1 o 2 spray en la boca y eso lo pasa por toda la boca, se anestesia y ya el paciente puede alimentarse. Enjuagues orales también hay Odontrix, que también es una muy buena opción, el Bucoterm o el Odontrix, y obviamente la saliva artificial. Entonces, esto es fundamental. Este es el Bucoterm líquido, tiene bicarbonato, tiene calcio. Entonces, a este paciente, digamos, que compra el Bucoterm o que me dice estoy usando el Bucoterm, no le tengo que mandar enjuagues con bicarbonato. Entonces, mejora un poco como la adhesividad del tratamiento al paciente, porque a veces el paciente se cansa que un enjuague, que el otro, que es que no sé qué hacer, que tengo este baño lleno de frascos y no sé qué, no. Entonces, entre menos cosas se le manda al paciente, pues mejor. Entonces, si está usando como tiene bicarbonato, no necesito los enjuagues con bicarbonato. Parodontax y Bucoterm Biogel, que ya los conocen ustedes, crema sin sulfato lauril de sodio. Bueno, esto ya se los expliqué en la que vimos la vez pasada, garocaína, benzirin, bueno. ¿Qué otras complicaciones podemos tener? Infecciones virales, fúngicas y bacterianas. De los pacientes que tienen o que van a hacer infecciones orales por quimioterapia o por radioterapia, hay estudios que nos dicen, ojo, que la mayoría de esas lesiones van a ser por virus, ¿sí? Entonces, cuando tengo una sola úlcera o una sola lesión o lesiones que no son mucositis, que ya las descartamos, lo más seguro es que sean infecciones virales, ¿listo? El virus herpes, pues ya lo vimos en la otra clase, pues simplemente les voy a mostrar que aquí en pacientes oncológicos el herpes no es solamente en la comisura, no es solamente una lesioncita. Esto, como el paciente está inmunosuprimido, la lesión es severa, es en todo el labio, pasa de lado a lado, o es en la mucosa oral, o es en toda la cavidad oral, con un eritema marcado a nivel gingival, ¿listo? Entonces, en herpes es mucho más severo la enfermedad en un paciente inmunosuprimido. Si yo le tomara una biopsia, que no les tomo biopsias a los pacientes con herpes, a no ser de que tenga una duda, pues que no logre identificar la lesión, pues se le toma la biopsia y el herpes, vemos aquí que hay una separación desde la membrana basal, ¿sí? Hacia la membrana eh, granulosa, granulosa. Ustedes me confundieron. Em, no, espinosa. Ay, no, se me olvidó. Perdón. Eh, doctor, doctor Alejandro, Doctora. Sí, o sea, ¿cómo fue que nos quedó? yo tenía entendido que era basal, espinosa, granulosa y córnea.
Espinosa, eso. Entonces, entre la basal y espinosa. Entonces, ahí es donde se rompen las uniones de adherencia y se empieza a generar entonces la lesión tipo vesícula típica de herpes. Y si yo le tomo una citología, voy a encontrar estas células que son los coilocitos. Los coilocitos es el virus replicándose en la parte interna de esa célula epitelial. Y miren aquí las lesiones, ¿sí? Esto no es mucositis, esto es herpes, ¿listo? Esto es herpes. Miren, es que no es un herpes normal, como el que nos dan en la comisura por estrés, no, es un herpes agresivo, diferente, este es el mismo paciente, ¿sí? Las tres fotos son del mismo paciente. En paladar, mire cómo se ve, recuerdan que hablábamos del nervio sensitivo, cómo se afecta con el herpes, mírelo acá, día 0, día 5, apenas un leve eritema aquí en la parte superficial y lo más importante es que cero dolor para el paciente. Día 0, mire que no es solamente en una comisura, aquí abarca las dos comisuras, esto es supremamente amplio. Y día 3, con la medicación. Obviamente estos pacientes con herpes, pues les tenemos que formular también antivirales, ¿listo? Ya vamos a ver eso. Herpes, mírelo acá, es severo, las lesiones son severas y lo que queremos es esto, que se formen costras para que no se me sobreinfecte el paciente. Aquí vemos otra lesión, día 1, día 3 con aciclovir y con el manejo que vamos a ver ahorita. Mírenlo acá, lesiones de herpes a nivel del paladar y es el control. Mírenlo aquí, el mismo paciente en la zona mandibular. Y mírenlo acá en el control, está mejor. Entonces, ¿qué le formulamos a estos pacientes? Pranosina, la pranosina ya habíamos hablado de ella también, es un inmunoestimulante. Viene en tabletas de 500 miligramos y se formula cada 8 horas. Esto se puede formular durante 5 días, ¿listo? Y esto lo que hace es subir el nivel de defensa del paciente. Aciclovir, esto pues obviamente es intravenoso si lo tengo hospitalizado o si está por fuera, pues lo vamos a mandar ya en tabletas. Viene de 200, de 800 miligramos, dependiendo pues de la complejidad. Ordenamos una u otra y se manda cada 4 horas, ¿sí? Cada 4 horas durante 7 días. El antiviral debe ir siempre por 7 días. Otra complicación que se da son las infecciones fúngicas, que es la candidiasis. La candidiasis también es severa en estos pacientes. No tengo saliva y fuera de eso no tengo sistema de defensa. Entonces la cándida pues está perfecta. Entonces esta es una de las remisiones que me hacen. Miren la lesión acá, una lesión blanca, tipo placa que despega el raspado. Yo intento despegar esto y me despega el raspado y fuera de eso queda una superficie eritematosa, sangrante. ¿Listo? Esto puede tener alguna sensación de que al paciente le pica o sentir como algo de prurito a nivel de el paladar. ¿Listo? La clave aquí para yo definir que esto no es una leucoplasia, pues es que el paciente está en quimio, en radio, y fuera de eso, que si yo lo intento despegar, esto despega y me deja una úlcera sangrante. Miren las lesiones como son bilaterales, son muy grandes, son complejas, se ven muy feas, ¿cierto? O sea, como que se nota pues que el paciente no tiene sistema de defensa. Mire esto, ¿listo? Y esto pues obviamente con el manejo que vamos a ver ahorita, mire el labio como se ve acá, todo esto es cándida, todo eso es cándida. Día 5, con el control, con el tratamiento que le instauramos al paciente, perdón, mire cómo evoluciona, súper bien, ya no se ven las lesiones. Aquí vemos otro paciente, mírelo acá, con lesiones, y el paciente me decía, doctora, pero es que tan raro que yo me levanto y yo veo esa placa, me cepillo y no, eso sigue ahí, eso yo no siento como que eso se me esté mejorando. Bueno, podría ser candidiasis, pero también veíamos esto, ¿cierto? O sea, el paciente, mírelo acá, intentábamos, cuando lo hice ir al consultorio, le dije, bueno, venga, pues yo lo miro, y resulta que el paciente no se estaba haciendo higiene, o sea, no estaba haciendo higiene correcta a nivel de la lengua, entonces un limpiador de lengua, el cepillo de dientes, ¿cierto? Entonces lo que hice fue pasarle un cepillo de profilaxis, ya les explico las dos diapositivas anteriores, les pasé un cepillo de profilaxis y mire cómo limpia, ¿sí? Con el cepillo. Queda una superficie sangrante porque esto es proceso inflamatorio del tejido conectivo, pero mire todo esto.
¿sí? Entonces, esto el paciente no se lo va a retirar. O con un limpiador de lengua es posible, pero el paciente no lo está usando. Entonces, en el consultorio, con un cepillo de profilaxis, quítele toda esta capa, que es la capa lingual, que es la que me genera litosis también, y obviamente candidiasis, y queda la superficie limpia. Ahora sí me devuelvo acá. Entonces yo le decía al paciente, bueno, vamos a empezar con el Doctora, una tratamiento. pregunta. Dime. Disculpa, ¿esa profilaxis es con anestesia? Mm, eso no duele. O sea, él Ah, sangra, ok. pero no duele. No duele, Listo, ok. solamente, solo le pasas el cepillo. Entonces le decía al paciente, bueno, vamos a empezar con el tratamiento y vamos a utilizar entonces Dactarine en gel, ¿listo? El Dactarine en gel se lo va a aplicar sobre la superficie con un copito, 4 veces al día, después del cepillado, bueno. Y el paciente me manda esta foto, me dice, doctora, mire, me acabo de aplicar el medicamento y mire lo que me pasó. ¿Sí? Se quemó, se hizo una quemadura el paciente con el medicamento. No se puede aplicar con el dedo. Siempre que se vayan a aplicar los medicamentos, tiene que ser con un copito, porque además el paciente, después de que se lo aplicó, no se lavó, ¿cierto? Entonces queda esa superficie impregnada y se hizo una quemadura aquí el paciente. Después ya se le quitó. ¿Esto qué será, doctora Natalia Castillo? ¿Qué será esto? ¿A qué se le parece? Em, no, doctora, no sé. Más o menos. Bueno, le doy una pista. Esto es una fotografía con microscopio electrónico, o sea que no es una cosa pues así tan grande. ¿Qué podrá hacer? ¿A quién se le ocurre? No sé. Doctora, ¿eso será una micrografía de IFAS? Esta sí, estas son hifas de cándida, pero esta cosa, ¿qué será? Un lapicero. No, Doctora, ¿será un filamento de un cepillo? un filamento de un cepillo de dientes, perfecto. Este es un filamento, una cerda de cepillo de dientes y mire cómo están las hifas de cándida. Entonces, ¿cuál será la conclusión, doctora Manuela? ¿Qué le tengo que decir al paciente, además del tratamiento? Que tiene que cambiar su cepillo. Que tiene que cambiar el cepillo de dientes cada 8 días mientras dure el tratamiento antifúngico. ¿Listo? Entonces, yo no me sirve de nada que el paciente salga perfecto, salga súper limpio, se empiece a aplicar el Dactarine en gel, pero se cepille con el mismo cepillo impregnado de cándida. ¿Listo? Ok, eso es lo que formulamos, Dactarine en gel oral, el miconazol. Viene en tubo de 40 gramos y se aplica cada 4 horas, perdón, durante 12 días. ¿Listo? Que al día 5 el paciente está perfecto, está rosadito, no tiene nada. Igual tiene que hacerse el tratamiento por 12 días. ¿Listo? Si no hay Dactarine en gel, tengo la opción de la nistatina. Perdón, la nistatina viene en suspensión. Esta suspensión viene por 100.000 unidades. Normalmente usted le formula al paciente y en frasco pues trae 30 mililitros. Entonces la dosis son 6 mililitros, o sea, en un mililitro trae 100.000 unidades. La dosis para el adulto son 6 mililitros y debe tenerlos en la boca por 2 minutos. Si el paciente lo tiene en la boca y lo dura 30 segundos y lo bota, no hizo nada. Tiene que durar 2 minutos. ¿Listo? Cada 6 horas durante 12 días. En paciente pediátrico, o sea, paciente menor de 2 años, yo no le puedo mandar esto porque el paciente no me va a sostener el enjuague la suspensión, perdón, durante 2 minutos. Entonces, menos tiempo no funciona. Otra complicación que se presenta es la gingivoestomatitis estreptocóxica, como infecciones bacterianas. ¿Listo? Vemos aquí infecciones que las vimos también en la parte de úlceras, cuando hablamos de úlceras, una gingivoestomatitis, pero provocada por estreptococos, por bacterias. ¿Listo? También podemos ver pericoronitis, por eso tan importante que los pacientes adolescentes que van a ser sometidos a quimio radio les mando panorámica para ver cómo están las cordales y le hago exodoncias profilácticas antes de que empiece la quimioterapia. ¿Listo?
Esta paciente falleció por la pericoronitis. Increíble, ¿cierto? Hizo una septicemia y falleció por falla multiorgánica. Entonces, estas infecciones se les pueden evitar a los pacientes si usted cumple con este protocolo, ¿cierto? O sea, valorar el paciente previamente, mándele la panorámica, si tiene cordales, le hace la cirugía de las cordales, ¿listo? También se pueden generar cialadenitis, porque como no tengo saliva, no hay un río de saliva que se me esté lavando todo el tiempo el conducto, y este conducto, sobre todo el de Stenon, se seca y las bacterias que tengo normalmente en boca penetran el conducto y me generan cialadenitis bacterianas. Entonces son procesos infecciosos bacterianos que hay que manejarlos con amoxicilina más ácido clavulánico. Y por último tengo por último no, perdón, me faltan algunas, pero esta es importante porque son las pigmentaciones. A veces a los pacientes les angustia mucho estas pigmentaciones y buscan que uno los opere y no necesita cirugía. Esto se le va a quitar cuando termine la quimioterapia. Entonces usted le pregunta, ¿usted está en quimioterapia? Sí, estoy con bleomicina, busulfán, rubicina, cualquiera de estos. El metotrexato es el peor de todos. No se preocupe, eso se le va a quitar cuando termine la quimioterapia. ¿Listo? Esos quimioterapéuticos lo que hacen es estimular el melanocito que está en la capa basal. El melanocito produce melanina y me genera pigmentación en las células periféricas. Entonces, por eso veo esas pigmentaciones en los pacientes. ¿Listo? Bueno, esto me lo voy a pasar porque esto no corresponde. También puedo tener úlceras por trauma. ¿Listo? Entonces miren el error en este paciente, haber iniciado quimioterapia con este premolar fracturado. Y cualquier cosa que me genere inflamación o que me genere trauma, pues va a ser una complicación para ese paciente, va a reaccionar mucho más severo, la inflamación es mucho más severa, la infección o la sobreinfección va a ser peor en ese paciente. Entonces, úlceras por trauma. Tratamiento para este paciente, pues retire la causa. Hasta que no retire la causa, esto no, por más fitoestimulina que le ponga, eso no le va a cicatrizar. Úlceras por trauma oclusales, por trauma oclusal, perdón. Miren aquí, ese es un paciente que manejaba una ansiedad tenaz por su tratamiento de quimioterapia. Paciente que se sabía perfectamente toda su quimioterapia, cuántos ciclos llevaba, cuánto le ponían, qué medicamento, para qué servía cada. Es una belleza este paciente. Pero así todo manejaba un grado de ansiedad severo. Entonces, miren aquí la exposición de las raíces. Aquí de pronto alcanzan a ver algo un poco difícil tomarle las fotos. Y aquí vemos estas úlceras que se generaron por trauma oclusal. ¿Listo? Miren el bruxismo que estaba manejando, miren ya el desgaste que tenían estos dientes y movilidad por el grado de bruxismo. Entonces tratamos de manejarle un poco la ansiedad, obviamente con psicología y con psiquiatría. Úlceras por timoglobulina. La timoglobulina pues es un quimioterapéutico que se maneja también de forma un poco frecuente y genera estas úlceras en espejo. En espejo quiere decir que si las tengo en la lengua, también las tengo en el paladar. Que si las tengo en el carrillo izquierdo, también las tengo en el carrillo derecho. Entonces, cuando tenga ese tipo de lesiones y si está con timoglobulina, son úlceras por ese medicamento. Osteoradionecrosis, recuerde muy bien que no tocamos pacientes que hayan sido sometidos a radioterapia, no los tocamos hasta que hayan pasado un año después de la última dosis de radioterapia. Que la radioterapia dura sus efectos hasta 6 meses. Para usted estar seguro de que ese hueso sí le vaya a hacer proceso de cicatrización, espere hasta que haya pasado siquiera un año. A este paciente es de oncólogos también, el periodoncista le empezó a hacer el tratamiento de periodoncia antes de que hubiera cumplido el mes. Ya llevaba 13 meses después de la radioterapia y el periodoncista en el mes 8 más o menos le empezó a hacer tratamiento de periodoncia. Obviamente lo necesitaba el paciente, pero pues no era el momento de hacerlo y generó esta osteoradionecrosis. El paciente estuvo 4 meses hospitalizado, haciéndole debridamientos casi a diario para lograr que esto cicatrizara. Fitoestimuline más antibióticos de amplio espectro Doctora, para el tratamiento. Dime. doctora, tengo una pregunta. Porque es que, o sea, tú dices que no se puede, digamos, tocar el paciente después de un año.
Mm, ¿sí? O sea, pero igual uno le hace pues terapia como de higiene para que, pues, para que esté sano, sí, digámoslo así. no puedes tocar el hueso en un año. Ah, No se listo, puede hacer el ni hueso. exodoncias, ni tratamientos a campo abierto, ni tocar el hueso. No se puede. O Doc, sea pero el que, momento doctora, que digamos como, dale, Lu. que tú dices que, digamos, en el proceso de la mucositis, nosotros retiramos, pues nosotros no, pues se retira toda esa placa que se forma, ¿sí? La retiramos y ahí pues no involucra, pues ahí no se involucró hueso, no se tocó, pero si se expone, no hay ningún problema ahí. Porque la mucositis por lo general es en el tejido, en la encía libre. Se puede presentar también en encía adherida, pero tú solamente retiras la parte necrótica y dejas el tejido conectivo. O sea, la necrosis es arriba, es en el epitelio, no en el tejido conectivo. Entonces dejas Ah, el listo, periósteo, ¿sí? Se deja el periósteo. listo. En cambio, en una exodoncia, pues dejas el hueso expuesto. En una cirugía a campo abierto, pues obviamente te vas hasta hueso para poder hacer un detartraje, un curetaje o algo, no sé. ¿Sí? Entonces, tratamientos periodontales que involucren hueso no se hacen hasta que haya pasado un año del último tratamiento y lo Doc, deben y si se produce una complicación, digamos, el paciente está pues en su tratamiento oncológico y se presenta una fractura o algo, una fractura dental y se necesita, o sea, se requiere porque va a ser un foco de infección, entonces ahí, entonces ¿qué ahí se hace? lo hospitalizas, tienes que hospitalizar y hospitalizado le haces, le empiezas la terapia con amoxicilina más clavulánico, le empieza dosis de vitamina D, debes revisar cómo está la paratormona y ahí ya le haces la exodoncia. La exodoncia tiene que ser pues cero trauma, o sea, nada que sea traumático. Debes suturar, debes verificar que se forme el coágulo y fitoestimuline. Yo le pongo fitoestimuline en óvulos, los vuelvo como masita y los meto en el alvéolo para ayudar en el proceso de cicatrización. Y le pongo sutura, no, sutura, perdón, reabsorbible. ¿Listo? Listo, Doc. Y obviamente control todo el tiempo. Entonces con los enjuagues, con súper buena higiene, pero debe ser bajo hospitalización. No es un tratamiento que se haga habitualmente en un consultorio particular. ¿Sí? Doctora, pero entonces en estos casos sí se indica, por ejemplo, la profilaxis, controles, pues, como habíamos dicho antes, de la higiene, de Sí, pronto un escáner de cálculos supragingivales sin tocar como mucho tejido hueso, ¿cierto? eso sí, eso sí. Y a eso no le tengan miedo. O sea, al paciente usted lo puede tocar, le puede hacer el mantenimiento, mejor dicho, aquí es fundamental en estos pacientes. Entonces lo puede hacer. Lo que no puede es exodoncias o tocar hueso. Do- Eso sí, tiene que ser ya con un protocolo diferente. Mm. Doctora, a eso era como mi pregunta. O sea, entonces, digamos, en cuestión como nosotros como periodoncistas, eh, raspaje alisado radicular, o sea, raspaje se puede hacer de la bolsa, No, eso lo haces bolsa antes periodontal. de la radioterapia. Ok, Lo haces antes, no lo puedes hacer durante la radio. No, no se puede. entonces No lo solo puedes hacer. debridamiento nada más. Sí, todo lo que sea supragingival, eso sí, y mantenerlo súper bien, perfecto, eso sí. Pero ya que está en la radioterapia y necesita, que es que le quiero hacer tan rico, yo le limpio. No, no, no se puede. Tienes que esperar un año. Si vas a tocar el hueso, tienes que esperar un año. Y si es una urgencia, bajo hospitalización. ¿Sí? Listo, Ok. gracias. Bueno, ese fue el manejo pues que le hicimos al paciente, miren cómo recupera, pero igual pues sigue la placa, el paciente súper mal en higiene, o sea, perverso, pero al menos era recuperarle ese tejido blando ya para que después que pasara ya un tiempo prudencial ya le pudieran hacer las exodoncias necesarias. Este es un paciente con hemorragia,
que se da en pacientes ya que están en fases terminales, sobre todo en leucemia linfoide, porque las plaquetas pues están en el piso, 10.000 plaquetas no es nada, y simplemente sangran y forman estos coágulos pues gigantes. Tratamiento para esto, ácido tranexámico, nos vamos de una vez a ácido tranexámico eliminando el coágulo previamente para eliminar esa plasmina. ¿Listo? ¿Dudas, doctores? ¿Qué les parece este tema? Doctora, Doctora, me bastante parece muy interesante. importante porque pues se establecen como protocolos claros en el momento de tratar como neoplasias y también pues infecciones subsecuentes pues al tratamiento pues de cáncer oncológico. Pues la verdad fue muy claro y me parece muy importante y pertinente para nuestra práctica. Ok, doc, bueno, me alegro pues como abrirles un poquito la mente. Doctora Manuel, ¿le vas a decir algo? Sí, doctora, o sea, complementando lo que dijo Alejo, creo que nosotros, lo que tú decías al principio, esta parte de oncología, digamos, como periodoncistas, no solo se basa en eso, raspaje lisado radicular, sino que también es toda la boca, toda la mucosa, estar pendiente de ello, ver que pues creo que ya hay más incidencia de cáncer oral, el cáncer, pues en fin, la radio en general, pues al que en cáncer a nivel sistémico, pues a nivel del cuerpo también vemos afectación en la boca, entonces tener nosotros eso también claro es bastante importante. Y sobre todo en la parte de prevención. O sea, la idea es Ujú. que esto les quede, porfa, y que cuando el paciente les diga me van a someter a quimio radio, no salgan corriendo, porque lo primero que hace el odontólogo es decirle, no vuelvan por aquí hasta que pasen 2 años después de que termine su tratamiento, pues si vuelve el paciente horrible. Entonces, lo importante, lo que quiero dejarles y sembrarles en ustedes esta inquietud de la prevención de estos pacientes, o sea, hacerles todo lo necesario antes de la quimio y la radio, y si ya están en quimio y radio, pues que sepan manejar estos pacientes, y si presentan lesiones, que pueden utilizar para manejarla. ¿Listo? Bueno, doctores, entonces les comento, cambiando así drásticamente de tema, que quedó entonces la práctica ya confirmada para el 7 de abril. Yo les mandé al correo los materiales que necesitaban para esa práctica. ¿Tienen alguna duda de Doctora, el los 7 de abril, materiales? ¿a qué hora era, perdón? A las... El 7 de abril, 6:30 de la mañana. Doc, ¿y tú ya lo hablaste eso con la doctora Chacón? Sí, Ah, listo. yo ya Ah, hablé con bueno, ella, pero igual le doctora. confirman pues ustedes, ¿cierto? Que ya no los vaya a estar esperando el Ujú. miércoles en la clase, pero ella ya sabe, sí, pero igual le recuerdan. Ah, listo, doctora, Bueno, sobre el perfecto. espécimen que van a llevar, es el espécimen de cerdo. La idea es que sea uno por persona porque en ese mismo pues hacemos todas las biopsias. Y les quería preguntar si también querían hacer algo de sutura, porque si querían hacer sutura, a mí me gusta hacerle la práctica a los de periodoncia en uvas. En la uva verde la que venden en Carulla, tiene que ser la importada, porque esa uva, además de que es muy rica, em, la piel es un poquito más gruesita, pero para ustedes es muy bueno hacer la práctica en esa uva porque les da como mucho tacto y delicadeza en el momento del paso de la sutura. Entonces, si la quieren hacer, pues la manejamos ahí, o si no, pues la hacemos en otro espacio. Pero para esta del espécimen de cerdo, por favor averigüen las lenguas de cerdo, no lengua de vaca, porque la de vaca es así de grande, es una lengua gigante. La de cerdo, una lengua de cerdo y que no esté congelada, no la vayan a llevar congelada, o sea, la compran el día anterior o contratan a alguien que se la lleve ese mismo día al laboratorio, porque eso huele hediondo, entonces no sé si se lo quieran tener ¿qué? En su Nevera. nevera. La persona que se las vaya a vender, que se las lleve a la universidad a las 6:20 de la mañana y se las entregue ahí en una bolsa negra, independiente cada lengua en una bolsa y ya cada uno la maneja pues ahí en el laboratorio. Es mi sugerencia, ya ustedes pues determinan. Y los materiales que les pedí, pues es entonces para que hagamos las biopsias. Les mandé el libro también de biopsias para que le den una leidita antes
del laboratorio, por si tienen alguna inquietud sobre eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, Doc, muchas Doctora, una gracias. pregunta. El Dime. 7 de abril también tenemos, pues teníamos programada la entrega de los casos clínicos, pues para usted. ¿Eso entonces para Ajá. cuándo quedaría programado? Al 14, nos toca hacerla el 14. Sí, ok, doctora. Ujú. Y otra cosa, yo le envié ayer en la noche el correo con unos diagnósticos diferenciales. A ver si usted me los aprueba o si tengo pues como que seguir pues Ok. como en el diagnóstico. Bueno, perfecto, ya lo reviso. Nos queda entonces un tema que es el de glándulas salivares. Yo los invito, les voy a mandar el link de las conferencias de la Red Latinoamericana de Patología Oral, que precisamente el 10 de abril es sobre glándulas salivares. Entonces les voy a dar el link. Si no pueden ingresar en horas de la mañana, esto lo pueden ver en diferido porque es en YouTube. Y daríamos ahí el tema por visto de glándulas salivares. ¿Listo? Listo, ¿Alguna doctora. otra? Está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, pues no sé qué opinan mis compañeros, si alcanzamos eso de la sutura ese día con las biopsias, sí, claro, doctora, de una, pues con lo de las uvas, entonces también, ¿qué tendríamos aparte llevar para la sutura? Ah, bueno, entonces tenía que llevar Castro Viejo, que yo creo que lo tienen, eso ya lo tienen. Deben llevar una tijera de tejidos y el Vicril 4 ceros. Ustedes manejan Adson, Sí, señor. ustedes ya tienen instrumental. Pues Pero no este nos han pedido semestre el no de nos cirugía, pidieron eso. Ah, solo ok. nos pidieron el de instrumentación periodontal. Ah, ok. El Castro Viejo no lo tienen. Aún no. No, Bueno, doctora. hay un Castro, no vayan a comprar pues el refino para esta práctica, no, hay un Castro Viejo que creo que vale como 15.000 pesos en los almacenes dentales, en dentales y acrílicos. Compren ese porque igual, y eso les sirve para que hagan práctica en su casa. Ya cuando vayan a comprar su instrumental de periodoncia, pues ahí sí se compran el Castro Viejo, pues así el más, ¿cierto? Pero para esa práctica no es necesario. Pero lo ideal es que sea con Castro Viejo para que lo aprendan a manejar, porque ese es el que van a usar en la clínica después. Entonces, para que tengan el Castro Viejo para la Y un práctica. Adson también, doctora. Sí, una Adson, pero esas yo pienso que la pueden pedir en la clínica, que se las presten ahí. Ah, listo, doctora. O preguntan en la clínica si les prestan los Castro Viejos. Pues no sé, digamos, yo tengo Adsons porque pues en la universidad nos pidieron para la clínica, no sé si Mari también tenga y pues ustedes que no tienen, ahí miramos y se presta también Sí, o el se las prestan instrumental. ahí en la clínica. Yo pienso que no es necesario comprar eso. Pregunten primero en la clínica si les prestan la tijera, las Adson y el Castro Viejo. Y ya si les dicen que no o algo, pues ahí sí toca comprar para poder hacer la práctica. ¿Listo? Listo, doctora. Bueno, Listo, listo, doctora. doctores. Entonces nos vemos y nos vemos entonces el 7 de abril, 6:30 de la mañana en la universidad. ¿Listo? Listo, doctora. Listo, Doc, muchas Listo, doctora. Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Bueno, Gracias. listo. Chao, pues. Hasta luego, doctora. Chao.